curso trataré de la relación que hay entre lo manifestado en las relaciones comerciales y la veracidad de lo manifestado. Es decir, que cuando en una manifestación se puede causar una lesión a uno de los competidores empresarios, no es perseguible por el derecho si esta manifestación es veraz, es pertinente y es exacta. En esto consiste la exceptio veritatis. Es una institución jurídica que tiene sus antecedentes en el derecho romano y luego ha ido evolucionando fundamentalmente con el derecho penal a partir del Código Penal de 1822 y sucesivamente. Luego tiene una recepción en el derecho mercantil para terminar en nuestros días con un gran tema, que es el tema de la posverdad. Es decir, cuando en definitiva estamos analizando si una manifestación es lesiva o no en función de si es veraz o no es veraz, hay que ver qué es la verdad. Con la posverdad se pone en tela de juicio como una mentira ocupada, tapada por los sentimientos. Y esto genera un relativismo jurídico que el derecho a dar respuesta y protección. Los tribunales, precisamente, a la hora de calificar una manifestación que puede ser lesiva, no la consideran, digamos, la toleran, mejor dicho, cuando esta manifestación, que en sí misma es lesiva, responde a algo que es veraz, exacto y pertinente. En este caso se tolera y por tanto no es un delito y por tanto puede perfectamente tolerarse en el mercado. Excelentísimas autoridades, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Felio Vilarrubias Guillamet como académico de número. José Luis Salido Banús, académico de número y secretario general de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, certifica que en el libro de actas de esta corporación correspondiente a las juntas de gobierno figura con fecha 7 de marzo de 2016 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico de número al excelentísimo señor doctor Felio Vilarrubias Guillamet. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, lo prometo y así lo haré. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltaréis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico de esta institución. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas.
Després d'una vida consagrada a l'estudi de la ciència jurídica, em resulta gratificant adreçar-me a tots vostès i pronunciar el preceptiu discurs d'ingrés davant d'eminents especialistes de totes les branques del saber i del coneixement. M'honora i em satisfà pensar que el meu nomenament com a acadèmic obeeix més que els meus mèrits a que he dedicat part de la meva vida a l'exercici professional de l'advocacia, tota ella a l'estudi i a l'ensenyament del dret, que per mi no ha estat altra cosa diferent que un constant aprenentatge d'aquesta branca del saber. Aprendre és, al meu entendre, un dels pocs oficis que no té límits. Per això comparteixo la idea de que un és realment vell quan pensa que ja no té res que aprendre. No oculto que, juntament amb la lògica satisfacció, des que vaig ser nomenat acadèmic, em sobrevingué un altre sentiment de respecte a aquesta Reial Acadèmia i als seus il·lustres membres, que en aquests mesos previs al meu discurs d'ingrés ha anat creixent, conforme he anat coneixent-la amb major detall. L'argument del meu discurs no és més que un clar reflex del perenne missió de la disciplina que professo, la defensa de la veritat com a part inseparable de la justícia en l'àmbit de les relacions comercials i mercantils. Com deia Cervantes, de qui acabem de celebrar el 400 aniversari de la seva mort, al principi del capítol 10è del Quixot, la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Per raó de justícia i per no faltar a la veritas, prèviament a la lectura del meu discurs d'ingrés, em permeto i em plau fer uns breus agraïments. Agrair la meva esposa Letícia per ser ella i per estar sempre al meu costat i per haver-me ensenyat, a través de la ciència heràldica, que el títol i el blasó han de ser honorats pel seu posseïdor amb una conducta de respecte a la veritat i a l'honor i a saber-se iguals en dignitat que el més dels emparats dels homes. Agrair als meus pares i en ells a tots els meus avantpassats d'aquesta més que centenària família catalana de sang i de sentiment a la que pertanyo, l'haver-me transmès des de la tradició i el respecte a la raó i a la llibertat, la fe en Déu, l'amor a la veritat, la cultura i la fidelitat a la meva ciutat, al meu país i a la meva pàtria. I per últim, de manera molt rellevant, agrair a aquesta Reial Acadèmia, a les persones del seu president, l'excel·lentíssim senyor doctor Alfredo Rocafort, i molt especialment al seu vicepresident i estimat amic, l'excel·lentíssim senyor Pedro Clarós, per haver-me obert entre ells les portes, així com els meus padrins, doctor Pintor Ruiz i doctor Ripoll, que han acceptat acompanyar-me en aquest acte. I a tots vostès, els que amb el seu ajut ho han fet possible, i això tot amb el ferm propòsit de ser útil a aquesta Reial Corporació Acadèmica i des d'aquesta ser útil a la societat i en definitiva a la persona. I com no, agrair als 5 doctors acadèmics que m'honoren avui amb la seva presència i als estimats amics assistents en aquest acte pel seu temps i la seva atenció. Honor, crédito en el mercado y la exceptio veritatis. El hombre ha llegado en nuestros días a tener más miedo a la verdad que a la muerte. No en vano, Occidente ha ido ignorando sus raíces y con estas la referencia al honor, a la reputación, al crédito y lo que es más trascendente, a la verdad. Con ello se deja al descubierto una de sus más graves consecuencias. Deformada la realidad objetiva, los hechos, las referencias y en definitiva la verdad, se ha logrado transformar conductas, valores y conciencias y consecuentemente los criterios de aplicación de las normas por parte de los tribunales. ¿Cuánta falsedad puede encontrarse oculta tras el ejercicio sin límite de la libertad de expresión? Esta sociedad ha depositado equívocamente la libertad de expresión en un altar empíreo, pero no hay que olvidar que la libertad de expresión no es de ninguna de las maneras un derecho absoluto. En ello está en juego la propia realidad y la debida protección del honor y del crédito en el mercado de los empresarios. Pues bien, centrándonos en su consideración jurídica, el honor merece un reconocimiento relevante como derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la Constitución española, al igual que en el artículo 5 de la Ley Fundamental de Bonn. Su fundamentación no es exclusiva de los ordenamientos estatales, sino que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que proclama su artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Estas frases del artículo 12 concentran ideas muy poderosas sobre conceptos y valores que han estado presentes durante muchos siglos. Honor y veracidad, calumniar, injuriar y difamar. Podemos añadir en época más reciente y en el ámbito del mercado los conceptos de denigrar y menoscabar el crédito ajeno en las relaciones profesionales o comerciales. Crédito que trae causa en la honra y reputación protegidos por el citado artículo 12. Todos estos conceptos, ideas y expresiones tienen una conexión, un arraigo, una línea de continuidad que se remonta a diversos momentos de la historia y que de una forma u otra se ha mantenido constante en la sociedad occidental. Durante muchos siglos, y aún en el presente, las manifestaciones que atentan contra el honor de las personas han sido castigadas penalmente, con tipificación de delitos que en diversas modalidades se recogen en los diversos códigos y en las reglas anteriores a ellos. Calumnias o injurias y difamación están relacionadas con manifestaciones de una persona respecto de otra. No obstante, debemos precisar que la veracidad de estas manifestaciones puede suponer que la conducta deje de ser antijurídica. Precisamente, la relevancia jurídica social de la veracidad ha generado el desarrollo de una figura, la exceptio veritatis, que establece el marco básico que permite tolerar, por vía de excepción, esas manifestaciones que, de no considerarse ciertas o veraces, serían reprobables y objeto de sanción. En una época más reciente, se avanza desde una protección estrictamente penal a una protección que primero es civil en el ámbito de las personas físicas, en sus relaciones particulares, y posteriormente alcanza todo tipo de personas, también en el ámbito de su actividad en el mercado. Además del derecho al honor, la reputación y el crédito comercial aparecen como elementos muy importantes en las relaciones comerciales modernas y por esta razón existen normas que protegen tal reputación en este contexto de mercado y una especial consideración por los tribunales. Los conceptos de inacción y menoscabo del crédito comercial aparecen como esenciales en el mercado y por esta razón la normativa más moderna contempla y sanciona esa conducta, pero al mismo tiempo establece el marco de desarrollo de la institución de la exceptio veritatis. A la veracidad se le añaden la pertinencia y la exactitud como elementos integrantes de la institución para valorar si una conducta es o no antijurídica. En este contexto, en el que analizamos la figura de la exceptio veritatis, conocida también como la prueba de la verdad o la carga de la verdad, centrándonos en su presencia en la Ley de Competencia Desleal de 1991, su relación con la Ley General de Publicidad de 1988 y con el Código de Conducta Publicitaria de 1996 de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, conocida como Autocontrol. El estudio de la exceptio veritatis, desde sus orígenes vinculados al derecho al honor hasta su encuadramiento más reciente, el marco de las relaciones comerciales, nos permite constatar que se trata de una figura que mantiene su esencia básica, la existencia de una justificación que por vía de excepción permite que una manifestación puede ser ofensiva para otra persona y no sea jurídicamente reprobable. Origen y evolución de la exceptio veritatis. La expresión exceptio veritatis y el concepto que subyace bajo ella están presentes en el ámbito jurídico desde hace siglos. A pesar de ser una locución latina, la expresión exceptio veritatis no aparece en las fuentes romanas, sino que se adopta en un momento posterior. No es esta una situación extraña, pues a veces la mejor manera de bautizar una institución arraigada es precisamente empleando el latín. Se ha dicho con mucha precisión por el profesor Juan Miquel que el derecho romano es la base de la terminología jurídica. De ahí su importancia como propedéutica jurídica. Y algo más. El derecho romano es la lengua franca de los juristas europeos, es decir, una terminología jurídica común a los juristas que es capaz de traspasar las más diversas barreras lingüísticas. Efectivamente, la afirmación anterior se ejemplifica a la perfección si pensamos en que la exceptio veritatis es una expresión universal con un significado análogo en cualquier contexto en el que se emplee y con independencia de la función específica que cumpla en cada campo del derecho. Como hemos apuntado anteriormente, la propia expresión nos sugiere de una manera intuitiva para qué se utiliza la función de la institución estudiada.
La alegación de la exceptio veritatis permite que aquel que realiza una afirmación que pueda ser considerada ofensiva, injuriosa o de alguna manera gravosa para su destinatario, por ejemplo, ocasionándole un descrédito, quede exonerado de responsabilidad si prueba la veracidad de la misma. Un repaso histórico confirmará la larga tradición jurídica de la exceptio veritatis, centrándonos en 3 momentos históricos concretos y representativos de cada una de las épocas. El digesto en Roma en la Edad Antigua, el Liber Judiciorum y las partidas de Alfonso X en la Edad Media y la codificación en la Edad Moderna. Estudiando la lesión al honor mediante un ataque injurioso, injuria, es como queda evidenciada la existencia de una valoración social del honor en la sociedad romana. Es decir, desde el estudio de la injuria constatamos la evolución del concepto de honor en dicha época histórica. El derecho romano acoge la regulación de la injuria y de las acciones de reparación a ejecutar por el lesionado en su honor. Así, si bien el digesto no utiliza la expresión exceptio veritatis, en la ley de las 12 tablas, elaborados en los años 450 a.C. y en textos posteriores, se conoce el concepto de injuria como el delito que comprendía todo ataque a la integridad física de una persona o a sus bienes. Posteriormente, por medio de edictos, se introducen en dicho concepto las ofensas de orden moral que lesionasen a la dignidad, la fama o el honor de una persona. Es decir, también se reconoce la injuria como una lesión al honor. Esta evolución operada en el derecho romano pone en relación el honor al que la injuria lesiona, el ánimos, valoración de conciencia, el derecho a la dignidad ética y moral de la persona. En el Bajo Imperio, los ataques al honor adquieren prevalencia a proteger en un sentido más pleno la dignidad y los atributos de la persona, en definitiva, la personalidad, al tiempo que se da a los efectos de su calificación jurídica mayor relevancia al elemento de la publicidad de la injuria. Son de destacar los señalaconsultos sobre Liberi Famosus, dictados primeros en la época de Augusto y luego en la época de Constantino. La exceptio veritatis ha ido históricamente vinculada a las calumnias o injurias. En su significado principal, la injuria hace referencia a lo que es injusto o contrario a derecho, con un significado de aplicación muy amplia, pues incluye toda conducta antijurídica, entre ellas lo que hoy consideraríamos como injuria en el contexto de los delitos contra el honor de las personas. Posteriormente, aparecen más claramente tratados el honor y la injuria en textos medievales relevantes como el Liber Judiciorum, el Código de las 7 partidas y los fueros, especialmente en el fuero juzgo. En este último se admite la exceptio veritatis. Ya en las partidas de Alfonso X se desarrollan con claridad los supuestos en los que entra en juego y también sus límites. En el primer tercio del siglo XIX, con el fuerte impulso codificador que primero en Francia y luego existido a otros países europeos, se promulgaron diversos códigos. El derecho español, el primero de todos, fue el Código Penal de 1822. En este primer Código Penal de nuestra historia existen referencias concretas a la exceptio veritatis en el marco de los delitos contra honor. En efecto, la tipificación de la calumnia y la injuria vienen acompañadas de la posibilidad de demostrar la veracidad de las mismas para atenuar o mitigar la responsabilidad de quien profiere tales expresiones. El derecho penal ha sido el ámbito donde la exceptio veritatis ha tenido un desarrollo más relevante, siempre relacionado con los delitos contra el honor, la injuria y la calumnia. Conviene señalar que ya en el Código Penal de 1848 el legislador consagró la exceptio veritatis dentro de la calumnia. El vigente, aunque modificado varias veces, Código Penal de 1995 también incluye referencias a esta figura. Así, en el marco del delito de calumnia, dice en su artículo 207 que el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena, probando el hecho criminal que hubiera imputado. No puede desconocerse, en cualquier caso, la existencia de voces muy autorizadas que se decantan por una despenalización de estos delitos y trasladarlos exclusivamente a ámbitos de la responsabilidad civil. La era de la difusión universal de la navegación a través de Internet y especialmente las redes sociales configuran aparentemente una nueva era más tecnológica que ideológica, en la que sea necesario reubicar y valorar el delito de calumnia dentro del nuevo alcance del concepto del honor, el crédito y la verdad, y por ende de la propia exceptio veritatis. La exceptio veritatis en el contexto de la regulación al derecho al honor.
Una vez atendida la regulación penal de la institución estudiada, conviene referirse a las cuestiones relativas al derecho al honor y su protección desde la perspectiva meramente civil, que especialmente a partir de la Constitución de 1968 y la normativa que la desarrolla han adquirido una notable importancia a lo largo de todos esos años. El marco normativo español de referencia es la Ley Orgánica 182 de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que desarrolla el principio establecido en el artículo 18 de la Constitución, que otorga a estos derechos el rango de derechos fundamentales. En la exposición de motivos de la ley orgánica citada, no aparecen fijados los límites a una valoración judicial subjetiva del concepto de honor, al remitirse a un cierto relativismo jurídico en cuanto a la decisión judicial y a un evidente individualismo jurídico en lo que a la persona actora se refiere. En el contexto de la protección que concede la referida ley orgánica, la exceptio veritatis tiene que ver con la existencia de manifestaciones que pueden atentar contra el honor de otra persona, pero que al ser ciertas modifican el carácter contrario al derecho de tales manifestaciones. La idea esencial de la que debemos partir en este marco es que tradicionalmente se mantenía una concepción del honor conforme a la cual difamar es desacreditar a una persona publicando cosas contra su buena opinión y fama, tanto si son verdad como si no lo son. La evolución de los años posteriores a la promulgación de la Constitución y la ley orgánica citada fue significativa en un cambio hacia concepciones diferentes. Un cambio en el que se ha perfilado de manera importante la prevalencia del interés público. Se ha sostenido que hay una zona intermedia situada entre lo público y lo íntimo, que está al margen de la exceptio veritatis. Esta puede calificarse de esfera privada o particular, y su definición es, si cabe, más confusa que la propia intimidad. Es destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2016, que ofrece un excelente resumen del tema que nos ocupa, en un caso en que entra en conflicto la libertad de información y el derecho a honor, y en la que se valora especialmente el requisito de la veracidad y sus contornos. La jurisprudencia relativa a ese tema está recogida en la publicación de este discurso, que se encontrará a la salida. La exceptio veritatis, en el marco de las relaciones comerciales. Vista la relevancia de la exceptio veritatis en el contexto de las manifestaciones vertidas, que con trascendencia civil o penal pueden ser consideradas como contrarias al honor de personas físicas o jurídicas, pasamos a estudiar su papel en el ámbito de las relaciones comerciales. Un testigo revelador de la importancia ancestral de esta institución jurídica en las relaciones comerciales es el hallazgo en Ur, y probablemente hacia 1800 a.C., de un gran depósito de tablillas de arcilla, en las que figura una auténtica estrategia mercantil, una ordenación de la oferta y la demanda y de la exigencia de veracidad en las mismas. En una de dichas tablillas se registra en un cargamento de 20 toneladas de lingote de cobre, y en otra de estas tablillas figura la reclamación de uno de los dos comerciantes, que dice: dijiste, le entregaré buenos lingotes. Esto es lo que dijiste, pero no lo has hecho. Le ofreciste malos lingotes diciendo: o lo tomas o lo dejas. ¿Quién soy yo para que me trates así? ¿Acaso no somos ambos unos caballeros? Dicho testigo histórico es manifestación incontestable de la trascendencia del honor y del crédito en las relaciones comerciales en todo tiempo en la historia del comercio. Al estudiar el papel de la exceptio veritatis en las relaciones de profesionales desarrolladas en el mercado, no puede obviarse los efectos que se producen cuando dichas manifestaciones se vierten en un contexto concurrencial y competencial. Esta actividad, destinada al logro de una mayor cota del mercado por los profesionales, siempre legítima y necesaria, no puede quedar al margen de toda regulación. La exceptio veritatis tiene especial interés jurídico en el campo de relaciones entre quienes profesionalmente participan en el mercado. Dichas relaciones comerciales adquieren un protagonismo que hace necesario sean consideradas en relación a la institución que nos ocupa con criterios algo distintos de los hasta ahora analizados. Es constatable que en el mercado hay una mayor tolerancia hacia determinadas conductas en atención a los agentes intervinientes. Eso no quiere decir, desde luego, que no existan reglas recientes y más antiguas, si bien el parámetro para valorar unas y otras es muy diverso.
En todo caso, no hay que olvidar que ser empresario, antes que tener un significado económico o profesional, tiene un significado claramente humano. Los criterios actuales de valoración de las mismas han experimentado cambios sustanciales, pero en ningún caso aquellos pueden permanecer ajenos a su consideración ética. Así, en los hadith, corpus de las tradiciones sobre Mahoma, se recogen consejos sobre cómo se debe comerciar. El comprador y el vendedor, dice el hadith, tienen la opción de cancelar o confirmar el trato, mientras no se hayan separado o antes de separarse. Y si hablan con la verdad y una vez han dicho el uno al otro los defectos de las cosas, entonces el trato será bendecido. Pero si ocultaran algo y mintieran, perderían la bendición. Estos consejos confirman nuevamente la consideración a la ética que a lo largo de la historia han venido acompañando al crédito y la veracidad en las relaciones en el mercado. De otra parte, no podemos obviar que la lucha por el mercado ha cambiado de estrategias y de medios. Hoy el mercado no se sitúa solo en una plaza, en un lugar físico y temporal, sino que más bien, para los llamados operadores económicos, empresarios y profesionales actuales, es un espacio virtual y atemporal. Es en este espacio donde compiten y donde se establecen las relaciones comerciales, y donde entra en juego el honor, el crédito profesional y la verdad. Es allí donde debe valorarse los límites de la competencia y de la publicidad y, sobre todo, su consideración ética. Puedo afirmar sin duda alguna que en las relaciones comerciales se es desleal cuando el provecho no responde al propio esfuerzo, sino menoscabar el esfuerzo y el provecho ajeno. Las manifestaciones denigratorias realizadas en el marco de las relaciones comerciales se vierten con frecuencia a través de la publicidad. En ocasiones, una misma conducta o manifestación puede incurrir en diversos ilícitos. En todo caso, la publicidad comparativa no puede sustraerse del respeto al honor profesional y debe atenerse a la verdad y comparar extremos análogos y relevantes, además de ser extremos comprobables. Dicha manera de enfocar la necesidad de la veracidad en las manifestaciones realizadas en el mercado en relación a otros empresarios o profesionales competidores o a sus productos y servicios es también relevante de cara al análisis de la denigración y de la acceptio veritatis. La ley de competencia desleal y la publicidad. La ley de competencia desleal, como se ha dicho, constituye actualmente el núcleo normativo fundamental en el que se regula dentro de las relaciones comerciales actuales la acceptio veritatis. El artículo 9 de la ley de competencia desleal define perfectamente el ámbito de aplicación de la conducta. Se considera que el acto de denigración es desleal cuando se difunden o realizan manifestaciones sobre un tercero en el ámbito de su actuación en el mercado que sean aptas para menoscabar su crédito en él. Nótese que no debe ni siquiera producirse ese efecto. Basta que las manifestaciones vertidas sean aptas para producir este menoscabo del crédito en el mercado. Realizadas o difundidas las manifestaciones, estas deben valorarse a la luz de la figura estudiada al entrar en la acceptio veritatis a través de la expresión a no ser que, y producir un efecto. La misma afirmación que es apta para producir menoscabo en el mercado no es desleal si se produce la triple circunstancia de que sea manifestación exacta, verdadera y pertinente. Perdón. La veracidad y la exactitud son las claves para valorar la acceptio veritatis. La pertinencia tiene una valoración autónoma. Aunque sean exactas y verdaderas, si no son pertinentes, las manifestaciones controvertidas no pueden acogerse a la invocación de la acceptio veritatis. Por tanto, antes de poder alegar de manera exitosa la excepción y de que ésta produzca sus efectos, deberá determinarse si estas manifestaciones están realizadas en el mercado y con fines concurrenciales, requisito de aplicación general de la ley, sin que sea relevante que exista o no relación de competencia directa entre las partes afectadas. La acceptio veritatis también juega un papel importante en la valoración de los actos de denigración sometidos a regulación por parte del derecho a la publicidad. Es digno de mención al efecto la norma 21 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol, que determina que no se consideran denigración las manifestaciones recogidas en el mensaje publicitario que sean exactas, verdaderas y pertinentes. En particular, no se estimarán pertinentes las alusiones a circunstancias personales del empresario o su empresa. Se observa, por tanto, con ello,
que dicha norma acoge también la exceptio veritatis en el sentido que contempla el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal. La exceptio veritatis y sus tres elementos en la jurisprudencia. Como se ha señalado con carácter general, en nuestro ordenamiento concurrencial, los actos que ocasionan el descrédito de un empresario en el mercado solo se reputarán desleales si consisten en la manifestación y difusión de hechos que no son exactos, verdaderos y pertinentes. En realidad, no es que se esté admitiendo la denigración, sino que la difusión de información veraz, exacta y pertinente, aunque desacredite a un sujeto en el mercado, no merece ser calificada de denigratoria y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico lo tolera. Ello es así por considerar tales manifestaciones a la luz de la exceptio veritatis. Exactitud. Para que entre en juego la institución que venimos tratando, se exige en primer lugar que las manifestaciones sean exactas, es decir, que la información infundida se corresponda con la realidad de las cosas. Este concepto de exactitud es el que se recoge en la jurisprudencia. Consecuentemente, a la vista de esta, podemos sostener que el requisito de la exactitud se valora por los tribunales como exigencia para que entre el juego de la exceptio veritatis, resultando irrelevante que el autor de las manifestaciones haya realizado o no una averiguación diligente sobre los hechos antes de difundirlas. Veracidad. En segundo lugar, del mismo modo que exige que las manifestaciones sean exactas, para que entre a operar la exceptio veritatis, también se requiere que sean verdaderas. La primera duda es si no estamos ante un requisito reiterativo en relación a la exactitud. En este caso, es importante destacar que se exige una correspondencia entre lo legado o manifestado y la realidad, y sean por verdaderas aquellas manifestaciones que son elementos correctamente entendidas por los destinatarios. Podrá hablarse de falta de veracidad, es decir, de falsedad, por no decir toda la verdad, cuando se hayan omitido datos que debían de haberse manifestado para evitar al destinatario la producción de una apariencia falsa. Es una diferencia notable. En la exactitud se valora la coincidencia con la realidad. En la veracidad, la coincidencia entre la realidad y la fiel percepción de la misma por parte de los destinatarios de manifestación, sobre la que se discute si es desleal o no. De algún modo, a efectos de valorar este requisito, no basta que sea verdad lo manifestado, sino que al tiempo y muy especialmente que el destinatario lo perciba exactamente en su realidad. El juicio de veracidad en la jurisprudencia requiere que las manifestaciones que provocan el descrédito de un competidor en el mercado provoquen al destinatario una representación fiel de la realidad de las cosas. En definitiva, el menoscabo del crédito ajeno en el mercado solo puede ampararse en la exceptio veritatis si el fundamento de hecho o el contenido de las manifestaciones se corresponde en lo esencial y enteramente con la realidad de las cosas y además son entendidas correctamente por los destinatarios sin perjuicios de valorar su pertinencia. Pertinencia. Por último, junto con la exactitud y la veracidad, para aplicar la exceptio veritatis es necesaria la pertinencia y las manifestaciones cuya deslealtad se discute. Del estudio de la jurisprudencia que se ha ocupado de esta cuestión, se ha determinado que, a grandes rasgos, este requisito se cumple en los casos en que las manifestaciones se refieran a cuestiones relevantes, justificadas y proporcionadas para la toma de decisiones en el mercado por parte de los usuarios destinatarios. No tener acogida en cuanto a su pertinencia las manifestaciones que provoquen descrédito, si éstas están fuera del contexto o agudizan el descrédito sin justificación. En consecuencia, no se pueden considerar pertinentes las manifestaciones cuando se refieren a una situación anterior que no se dan en la actualidad o a hechos que han tenido lugar en un ámbito territorial que no resulte relevante y tampoco aquellas que pueden implicar un desprecio o provocar el ridículo, pues en todo caso serían injustificadas. La pertinencia, con los requisitos que hemos venido señalando, es muy relevante para la entrada en juego o no de la exceptio veritatis y puede decirse que ella constituye lo que ha venido entendiéndose como una verdadera exceptio a la exceptio veritatis. La exceptio veritatis en el mercado del siglo XXI. El estudio de la exceptio veritatis ha requerido atender su tratamiento en la historia del derecho, en la legislación, así como en la jurisprudencia más relevante. Ello no puede culminarse sin unas consideraciones finales a modo de conclusión sobre el papel de la institución y su relación con el concepto de verdad en la época digital,
la que viene llamándose era tecnológica. Asistimos a un fenómeno evidente de propagación de opiniones y manifestaciones, a veces dando la sensación de objetividad en su destinatario, a menudo denigratorias, que no resisten un análisis de su adecuación a realidad. El uso masivo en las redes sociales de titulares engañosos que no tienen que ver con el contenido real de la información que se publicita y que persiguen simplemente que el destinatario usuario entre en enlace, afecta directamente al mercado y a las relaciones comerciales directas. Consecuentemente, el honor y la reputación profesional, actualizados en el crédito del mercado, quedan inmersos en este nuevo escenario de percepciones y sentimientos, en lo relativo no solo a su dimensión personal, sino también a la calidad y características de los productos y servicios. Quizá cabe plantearnos si no estamos realmente a un nuevo sensacionalismo, la ideología de las emociones, alejada de la realidad y, por tanto, ajena a la verdad. Como afirma Fabrice Adjad, solo la razón permite escapar al hombre de esta explotación técnico-comercial de los sentimientos, manifestación de una manipulación objetiva. En nuestro tiempo estamos siendo testigos de cómo, cambiando la realidad y con ella la verdad, se logra cambiar los comportamientos y las conciencias. Ante ello, el derecho debe dar respuesta para proteger al hombre y a la sociedad de toda manipulación y sometimiento. Si la acceptio veritatis consiste en la demostración de la veracidad del hecho manifestado, no parece infundado mantener que en esta era tecnológica, con la presencia arrolladora de los medios, Internet y de redes sociales, con empresas y operadores que tienen por objeto social viralizar las noticias que en las mismas se introducen y con la expresa aceptación del criterio de la posverdad, la institución que venimos tratando se verá seriamente afectada en sus elementos esenciales y en su propia función. Así pues, alejando las conductas de la realidad y con ello la percepción de la verdad, quiebra la función de la acceptio veritatis, pues dicha institución se sienta en la idea de Johannes Messner. La razón debe tender a hacer coincidir la conducta humana con la realidad. En este escenario, no nos resultará extraña la idea de que podamos llegar a ser devoradores de verdades que no creemos. Se busca que se decida en función de lo que se sienta, aunque lo que se sienta sea una pura emoción sin ser reflejo de la realidad. La verdad ha dejado paso al sentimiento, por cuanto la razón ha dejado paso al instinto y en última instancia a la visceralidad. Este es el juego en el que se halla situada la persona frente a la posverdad y no contemplarlo como algo efímero, pues las consecuencias pueden ser demasiado costosas para el hombre. Y ante ello puede llegar a parecer que ni la verdad, ni el crédito, ni el honor están ya presentes en el mercado del siglo XXI y en gran parte de las relaciones personales, profesionales o comerciales, pues será entonces la emoción que se pretende el receptor de la manifestación la que determinará su comportamiento en el mercado por encima de toda consideración objetiva y, por supuesto, por encima de la propia razón. Si lo que determina un comportamiento comercial es la emoción personal, por encima de cualquier razón o consideración objetiva fáctica, nos preguntamos qué sentido tendrá hablar de verdad y, por tanto, qué elementos configurarán en el futuro la acceptio veritatis. Por otra parte, no parece equivocado sostener que el dictado inapelable del sentimiento puede ser el que en la posverdad resuelva toda cuestión y toda decisión. Así Occidente se enfrentará nuevamente a otro episodio de intento de muerte de la razón. Este último atentado contra esta tuvo lugar en Francia hace 50 años y del que fuimos actores unos y testigos todos. Volviendo sobre nuestros propios pasos, queda claro que al cambiar la realidad por los sentidos, se cambian los valores, las conciencias, los valores y, por tanto, la libertad de decisión de las personas. Consecuentemente, en el campo de relaciones comerciales, el usuario decidirá en función del servicio o producto que mejor sepa atrapar el sentimiento y la emoción aisladamente considerada, aun cuando lo manifestado sea irreal o sea alejado o contrario de la realidad objetiva de los mismos, incluso de la propia verdad. Consecuencia de este juego entre la verdad y mentira, queda roto un elemento esencial en las relaciones comerciales con el usuario. Y en esta nueva realidad, tal como señala Yanis Varoufakis, corremos a adquirir cosas que en realidad ni queremos ni necesitamos, tan solo porque el matrix del marketing y de la publicidad ha conseguido representarlas en nuestra mente.
El empleo de la excusa del humor para introducir noticias falsas o manifestaciones lesivas, que podrían tomarse como reales, veraces y exactas, pero que no lo son. La ausencia de control alguno sobre la procedencia de la afirmación o la existencia de fuentes contrastadas. El hecho de que muchas de estas manifestaciones no vengan firmadas o la grave confusión entre opinión e información son algunos de los supuestos que se enfrentan a esta nueva realidad. Y esta nueva realidad se revela en cierta medida determinante en los propios criterios de valoración por los tribunales de los elementos esenciales de la acceptio veritatis, en especial del elemento de la veracidad. Si la falsedad es percibida como verdad por la sociedad, queda vacío de contenido el criterio de la verdad como realidad de los hechos. No podemos ignorar que tal criterio de verdad es en buena medida con el que actualmente los tribunales enjuician los elementos requeridos para que una manifestación injuriosa, por falsa, deje de ser antijurídica. No parece fácil la respuesta del derecho a ello. Es muy significativo y al mismo tiempo indicativo de que el tema abordado requiere un tratamiento que va más allá del análisis estrictamente jurídico y que en cierta medida justifica estas últimas consideraciones sobre la función de la acceptio veritatis en el siglo XXI, que el Oxford Dictionary haya escogido como palabra del año 2016 el neologismo posverdad. Dicho diccionario da a la posverdad el siguiente significado: denota circunstancia en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Consecuentemente, y tal como señala acertadamente Francesc de Carreras, cualquiera puede decir algo que es falso, y sin comprobar su veracidad, la afirmación se va repitiendo hasta calar en la opinión pública como una verdad inatacable. Recuerden que estamos en tiempos de posverdad. Ese palabra indigno, un simple disfraz de la mentira. Las demás redes sociales son el medio idóneo para contribuir a esta confusión. La mala fe, todavía más. La ignorancia general hace el resto. Ante ello, el derecho a la veracidad, exactitud, pertinencia, elementos de acceptio veritatis, quedarán inmersos en el más puro relativismo jurídico. La legítima preocupación por la incidencia que tal escenario puede producir en el futuro no son las relaciones comerciales o en el crédito o en la reputación profesional, sino fundamentalmente en los derechos y libertades de la persona y de la propia sociedad. Encuentran respuesta en la certeza, tantas veces evidenciada por la historia, de que la propia naturaleza es portadora en sí misma de una experiencia tal que no le permite ir contra ella misma. El derecho no es ni será ajeno a ello y sin duda permanecerá fiel a dicha función primordial, en defensa de los derechos humanos, aunque quizá deberá esperar para dar respuestas a que las consecuencias de ellos sean más evidentes, en la que adivinamos degradación de las relaciones humanas. Dicha degradación la advierte el propio Ralph Keynes, quien en 2004 acuñó el término posverdad. Dice Keynes: vamos a dejar de confiar unos en otros, porque ya no sabremos quién está siendo honesto con nosotros y quién no. Sospecho que las consecuencias de vivir en un mundo posverdad serán cada vez peor. Cuando todo parece cuestionarse y quedar vacíos de toda referencia objetiva los conceptos de honor y veracidad, o de calumniar, injuriar, difamar o denigrar, se hacen presentes como un grito de esperanza las palabras de Václav Havel. En los tiempos nuevos debemos descender hasta el fondo de nuestra miseria para entender la verdad, tal como uno debe descender al final del pozo para ver las estrellas. Muchas gracias. He sido agraciado por la presidencia y junta directiva de esta docta institución con el honor y distinción de responder en nombre de la Real Academia Europea de Doctores al preceptivo discurso de ingreso del académico electo, profesor doctor Celio Vilarrubias. Así que procederé a hacerlo siguiendo los dictados de mi conciencia. Es tradición y protocolo de esta Real Corporación que el académico que contesta en nombre de la institución al académico ingresante comience por presentar y glosar los méritos que han sido tomados en consideración por la Academia para elegirle miembro de número. Y a continuación procederé a comentar el contenido del discurso del recipiendario.
Nuestro nuevo académico nació en 1947 en Barcelona, en el seno de una familia cristiana y de secular arraigo en Cataluña, descendiente de médicos, funcionarios, comerciantes y juristas, sin ignorar que sus antecedentes familiares se remontan al siglo XIII con el notario de Barcelona, Bernat de Villarrubia. Su padre, el excelentísimo señor don Felio Villarrubia Solanas, hoy presente entre nosotros afortunadamente, es un gran historiador, profesor y director de los cursos de protocolo en diversas universidades españolas y extranjeras y en la Escuela Diplomática. Ha asesorado en protocolo a la Casa Real, al Principado de Andorra y a la Fundación Príncipe de Asturias, entre otras instituciones. Es autor de más de 100 libros y es una personalidad de relieve en la sociedad civil catalana. Colaboró como secretario del Patronato en la reconstrucción del Real Monasterio de Poblet, director de los museos de Cau Ferrat y Maricel, de Sitges, fundador de la Hermandad de Poblet y poseedor de la Gran Cruz de Isabel la Católica, del Mérito Civil y de Cisneros, entre otros. Por lo tanto, y por todo lo dicho, señores, este gran legado paterno ha permitido al recipiendario a tener una gran formación en todo lo referente a la visión trascendente de la historia, del servicio a los demás y de la sociedad, y también de respeto por las formas y la ordenación protocolaria de las personas, cosas e instituciones esenciales para nuestra cultura y civilización. Su esposa, la doctora Leticia Darna, doctora en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, académico de la Academia Internacional de Heráldica y con muchas publicaciones en el campo de la historia. Es de destacar una publicación en el Armonial de los Obispos de Barcelona. Pero, precisamente, hace muy poco tuvimos la suerte de poder colaborar en uno de los debates de personajes históricos de la Real Academia Europea, en este mismo lugar que hoy nos volvemos a reunir. Con ella, el doctor Villarrubias comparte casi 40 años de matrimonio y 6 hijos, amén de ser para él un paciente apoyo y una ayuda insustituible. Pero, ¿cuáles son los datos académicos del doctor Villarrubias? Pues realizó sus estudios de abogacía licenciándose en Derecho en la Universidad de Barcelona en 1971. En 1974 obtuvo su licenciatura en Juris Canonici Licentiam en la Universidad de Navarra. Realizó estudios de Filosofía Fundamental en la Universidad de Barcelona y de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid en 1972. Diplomado por la Faculté Internationale pour l'Enseignement du Droit Comparé, Programme d'études sur les organisations européennes de la Université de Strasbourg, Francia. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona con la calificación de sobresaliente cum laude en el 1982 con la tesis doctoral Concepto y naturaleza jurídica del contrato de factorización. Es comendador de la Orden de Isabel la Católica. Pertenece a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación como académico correspondiente. Su actividad docente es actualmente de profesor titular de la Universidad por oposición desde 1987. Dedicado a la docencia, ha pasado por 3 tramos académicos. Primero, como profesor ayudante en la Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho. Luego, como profesor adjunto de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 1977 y actualmente profesor titular de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona desde, como hemos dicho, 1987. Su actividad docente e investigadora en la disciplina del Derecho Mercantil se reparte entre las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Barcelona
y más concretamente en la licenciatura de Derecho, en la diplomatura de Relaciones Laborales, en la licenciatura de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como en el grado de Derecho y en el doble grado de AD y Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Imparte seminarios de Derecho concursal y de Derecho de la competencia. Su actividad investigadora y publicaciones es inmensa. Ha dirigido diversas tesinas, trabajos de investigación en el ámbito de Derecho Civil y el Derecho Mercantil. Ha formado parte de múltiples tribunales de oposición y de tesis doctorales. Y entre sus publicaciones, como hemos dicho, muy extensas, vamos a obviarlo porque lo encontrarán en el libro que al final del acto se les va a entregar. Pero ahora me interesa destacar sus trazos humanos. Nuestro académico es un ser completo, rico en matices y si tuviera que definirlo en pocas palabras, diría que es un hombre justo y bueno, educado en el trabajo, en el esfuerzo y en la superación en el seno de su gran familia y vive según ha leído en los Evangelios. Siempre ha sido una persona de bases científicas. Es consciente de que en ciencia no hay malos o buenos resultados, hay simplemente resultados que confirman o niegan lo que vas buscando, pero que siempre te enseñan. Y todo esto también ocurre en la vida real de cada uno de nosotros. Creo que esto servirá para definir gran parte de su manera de ser. Es un hombre positivo con gran capacidad de trabajo, de análisis, de relacionar conocimientos muy distintos, lo que le han hecho triunfar completamente en la vida. Es un jurista que también se interesa por las pequeñas causas, con tesón y constancia. Es discreto, honrado y entregado en labores de interés social. Un gran humanista, presente en los foros de ayuda a las personas más frágiles, ya sea por su discapacidad o por su ancianidad. Es un estudioso de cuantos temas se le proponen. Por último, quisiera añadir que hay unas cosas que para el doctor Vilarrubia son fundamentales en su trabajo y en su vida personal, como son ser amigo de sus amigos, amante de su familia, amante de su ciudad, de su país y tiene claras convicciones católicas. Yo que tengo la suerte de conocer al nuevo académico, puedo asegurarles que no le gusta perder el tiempo charlando de cosas banales. No podría ser de otro modo. Es un verdadero científico y utiliza lo que los sabios conocen y aplican. Nada con escaso valor debe distraerles mucho tiempo. Hombre organizado y estricto en el uso del tiempo. Sabe aplicar lo que dice el libro del Eclesiastés sobre su distribución. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para enfermar y un tiempo para sanar. Un tiempo para deshacer y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y uno para reír. Lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Pero volvamos a su actividad profesional. Es abogado en ejercicio desde 1971, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y titular del bufete Vilarrubias desde 1976. Es árbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona. Pertenece a varias fundaciones. Es fundador y secretario del Patronato de Talita, fundación privada de Barcelona, fundador y secretario del Patronato de Fundación Miquel Gil Moreno, también en Barcelona, y de la Fundación Talita de Madrid. Promotor de un gran proyecto, un proyecto que merece mucho respeto. A él le llama Como en Casa, que se está llevando a cabo en Barcelona para ayudar a las familias de clase media afectadas por el paro y las crisis económicas, y para que estos puedan seguir comiendo
en el hogar, como lo venían haciendo, y así mantener el calor familiar y el estatus social, sin que los demás conozcamos sus problemas económicos y sus pobres miserias. Es fundador y presidente de la asociación Capacitas Persona y Discapacidad, con domicilio en Barcelona, promotor del proyecto Soy Tú, dedicado a formar cuidadores de personas mayores dependientes para que una adecuada asistencia humana a las mismas. Y sobre el discurso, ¿qué voy a decir? Ahora llega para mí un momento difícil, como es la tarea encomendada de contestar al discurso que acabamos de escuchar sobre honor, crédito en el mercado y la exceptio veritatis. Para un médico como yo, reconozco que no es fácil entender de leyes, y menos sobre un tema tan específico como el expuesto. Pero la verdad es que no me avergüenzo de ello, pues es imposible saber de todo. Miguel de Unamuno, refiriéndose a una persona que se jactaba de manifestar repetidamente «lo sé todo, absolutamente todo», comentaba el escritor, figúrense ustedes lo tonto que debe ser. Y eso que este escritor era el menos humorista de nuestros literarios. Así que con la venia del recipiendario voy a atreverme a hacer mis comentarios sobre su magnífico discurso, pero antes voy a aplicar aquel consejo que un día diera nuestro Don Quijote a Sancho en espera de su relato. Sancho, amigo, sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Tampoco debemos olvidar que en el acto de entrada de un académico la principal figura es la del que ingresa y no quien contesta, debiendo ser el segundo parco en la argumentación científica del discurso de entrada. Pues bien, señores, con estas dos ventajas de tener que ser breve y parco, se me hará más fácil la contestación. La expresión exceptio veritatis designa una institución de larga tradición jurídica conocida desde el derecho romano y también en el derecho histórico de las partidas de Alfonso X el Sabio. Su significado es la prueba de la verdad y alcanza su auténtica relevancia en la protección penal del derecho al honor y concretamente en el ámbito de las calumnias y de las injurias. Y en menor medida es aplicable en derecho civil en los casos de información periodística. Se aplica en los derechos contra el honor, como son la injuria y la calumnia. Para los que no somos expertos en abogacía, les recordaré que la injuria es aquella acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, deteriorando su fama o atentando contra su estima. Y calumnia es la imputación de un delito a otra persona de un hecho delictivo concreto a sabiendas que no la ha cometido. El Código Penal español dice así: el acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiera imputado. Y en cuanto al acusado de injuria, declara el mismo texto, no se le admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones, sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso será absuelto el acusado si probare la verdad de las imputaciones. Estas expresiones serán consideradas antijurídicas salvo que entre en juego la exceptio veritatis, es decir, que quien ha realizado la manifestación controvertida pruebe su veracidad. La exceptio veritatis aparece como pieza importante en la normativa sobre la competencia desleal y sobre publicidad en relación con los actos de denigración. Actualmente esta relación entre exceptio veritatis y derecho al honor sigue existiendo en el Código Penal. En el siglo XXI es frecuente que las redes sociales estén contaminadas de informaciones engañosas sin relación a la información que dicen tener. Y esto hace que sin quererlo nos conectemos
a enlaces y a redes que nos llevarán a puntos equivocados, no deseados y totalmente engañosos. Nosotros mismos y nuestros hijos, aún más, estamos dominados por el mundo de la tecnología, que en su parte positiva nos ayuda a conocer la verdad, pero en otras nos lleva a la confusión. Si no, vean cuántas veces el perfil de un profesional, de una empresa o simplemente de un producto de consumo no tiene nada que ver con lo que se publicita. Hoy parece que decir la verdad no es comercial. Añado que la verdad es un valor importante porque sin ella no hay libertad ni justicia y, por tanto, ni amor ni paz. Para terminar, quisiera hacer mención al término del honor personal o profesional, que tiene muchas acepciones que expresan distintos sentimientos. Recordaré la frase del alcalde Zalamea: el honor es propiedad del alma y el alma es propiedad de Dios. Termino dirigiéndome al excelentísimo señor presidente y a todos ustedes, señoras y señores, para decirles con mi total convencimiento que ingresa hoy entre nosotros una sólida personalidad científica, activa y tremendamente humana, de quien esperamos muchas lecciones y gran colaboración en el engranaje de nuestra entidad, por lo que en nombre de la Real Corporación le recibo en el seno de la nuestra muy estimada Real Academia Europea de Doctores, con la certeza que vamos a perfeccionar nuestra actividad académica y, sobre todo, los detalles del quehacer diario de nuestra institución y protocolo. Muchísimas gracias por su atención. La Real Academia Europea de Doctores ha nombrado académico de número al excelentísimo señor doctor Felio Vilarrubias Guillamet. La brillante disertación del doctor Felio Vilarrubias y la magnífica contestación del doctor Pedro Clarós nos ha permitido estar presentes en esta celebración de carácter científico, como ocurre solo en las grandes ocasiones. La Academia se enriquece con el conocimiento y el compromiso aportados por el excelentísimo señor doctor Felio Vilarrubias Guillamet, a quien acogemos con respeto y entusiasmo, esperando de él que hará honor a su promesa solemne de colaboración y trabajo por y para la Academia con sus trabajos científicos. La Academia ha contado una vez más con su asistencia generosa y nos hemos sentido acompañados en nuestro compromiso científico con la sociedad. Su apoyo es imprescindible y agradecemos de forma sincera. Entre todos haremos posible un día el acceso universal al conocimiento. Muchas gracias por su atención.